Hoy te platicaré del ataque a la Guardia Nacional y los narcobloqueos en Jalisco. Este fin de semana, camiones de pasajeros y de carga fueron tomados por la fuerza, incendiados y usados para bloquear vialidades de carreteras de Jalisco. Autoridades aseguran que estos bloqueos fueron en respuesta a un operativo de la Guardia Nacional en donde los agentes fueron sorprendidos a tiros por delincuentes. Aunque el balance aún es preliminar, autoridades afirman que en la agresión falleció un elemento de la Guardia. En este video te platicaré de lo ocurrido en la costa sur y Sierra de Amula, en Jalisco. Bienvenidos, el Caporal del 30 de enero. ¡Comenzamos! Habitantes de Jalisco amanecieron entre narcobloqueos este fin de semana. Este video que acabas de ver, justo en él se aprecia el humo producto de narcobloqueos hechos la mañana de este 28 de enero en las carreteras que comunican Autlán de Navarro con Unión de Tula y El Grullo con Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco en ambos puntos. Inicialmente no había más que dudas por parte de los habitantes debido a que las autoridades no habían informado sobre el origen, sobre la causa de esos narcobloqueos. Sin embargo, más tarde se supo que estas quemas fueron producto de reacción de grupos delictivos que se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. Pero voy por partes. Los narcobloqueos estuvieron conformados por vehículos incendiados como estos que te muestro en pantalla. El primer punto fue ubicado en Puente El Corcovado, a la altura de la carretera federal 80, en el tramo que conecta Autlán de Navarro con Unión de Tula. El segundo punto fue ubicado en Puerta de Barro, en carretera estatal que comunica El Grullo con Ciudad Guzmán. El primer reporte no llegó por parte del gobierno estatal ni por parte de la Coordinación Estratégica de Seguridad. La primera alerta llegó de la Comisaría de Seguridad de la Unión de Tula mediante esta publicación que hicieron en redes sociales que te muestro ahora. Vía Facebook se detalló que en el Puente del Corcovado había dos vehículos, uno de transporte de personal y otro de transporte de carga, y que en Puerta de Barro había un camión de carga, los tres incendiados obstruyendo las vialidades. Mientras que Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro hizo esta otra publicación, también te la muestro, en la que recomendó a los habitantes no circular por las zonas en conflicto. Estos hechos pusieron en alerta también a los habitantes de la zona costa sur y de la Sierra de Amula, es decir, toda la zona en donde se encuentran Autlán y El Grullo. Hora más tarde, de manera extraoficial, las autoridades comenzaron a detallar qué fue lo que originó estos narcobloqueos. Y lo que informaron fue que en la calle Pípila, ubicada en el centro del municipio de Atengo, 14 integrantes de la Guardia Nacional estaban haciendo labores de patrullaje, se encontraron con una camioneta blanca sospechosa, se acercaron y al momento en que se acercaron, las personas que estaban dentro de la camioneta comenzaron a dispararle a los elementos de la Guardia Nacional. Los elementos intentaron reaccionar, pero para entonces ya estaban heridos 3 de sus integrantes, identificados como Luis, Julio César y Fernando. Fernando falleció al instante prácticamente debido a un impacto de arma de fuego en la cabeza. Luis resultó con una lesión en la mejilla producto de esquirlas y Julio fue herido en mano y pierna también por arma de fuego. Sobre los agresores no hay reporte, más que lograron darse a la fuga, pero sin detalles de si hubo heridos, si hubo bajas o si fueron identificados, ya sea por nombre o al grupo delictivo al cual pertenecen. Fue después de este enfrentamiento que comenzaron los narcobloqueos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco emitió
un primer reporte público por redes sociales a las 10 de la mañana con 37 minutos de este 28 de enero, en donde aseguró que ya estaban enterados de los bloqueos y que policías estatales ya estaban atendiendo esta emergencia. 2 horas y media después compartió este video, te lo voy a mostrar, en un video tomado en el puente del Corcovado para mostrar a la ciudadanía que finalmente la vialidad ya había sido despejada. Este hecho de fin de semana que cobró la vida de un elemento de la Guardia Nacional coincidió con otra agresión en contra de una autoridad también en el estado de Jalisco. Ayer se realizó, de hecho, el velorio al policía de investigación Marco Antonio Piñón, que el pasado miércoles 25 de enero fue asesinado cuando iba acompañado de más agentes. Iban a un domicilio en la colonia Postes Cuates, en Guadalajara, Jalisco, en la capital de Jalisco. En aquella ocasión los agentes iban a ejecutar un mandamiento legal cuando fueron sorprendidos a tiros desde la casa a la que se dirigían. En este caso, el agresor sí fue detenido. Y ayer finalmente, como te voy a mostrar en este momento y hasta la imagen, como lo ves en pantalla, la gente fue despedido en un velorio, despedido como héroe por parte de la corporación. También en el estado de Jalisco, aunque en San Gabriel, en las inmediaciones de Jiquilpan, agentes de la Fiscalía General de la República aseguraron un rancho este fin de semana en donde encontraron un tigre de Bengala, 2 avestruces y 7 búfalos. Las autoridades compartieron en redes sociales estas imágenes que te muestro de los animales asegurados con todo y el rancho. Y informaron también que van a continuar con las investigaciones, dado que al menos no han hecho público quién es el dueño o era el dueño de estos animales y de este rancho, ni tampoco el motivo del aseguramiento, del rancho en sí, de los animales, se entiende. Si no responden a quién pertenece el inmueble asegurado, así que seguramente habrá pronto más información al respecto. Como puedes notarlo, hubo mucha actividad en el estado de Jalisco y con más actualización en las próximas horas, que ya te lo estaré compartiendo en este canal. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.